Hemos visto el primer punto, ahora veamos los otros dos. Siguiente versículo, 22:2 del proverbio, nos dice: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Yahvé. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Salomón, en este versículo, nos sigue enseñando a su hijo y a su pueblo. En el versículo 2 de este proverbio 22 nos dice que el rico y el pobre se encuentran. Esta es una advertencia para que un hijo pueda comprender que ambos ante Dios son iguales. A ambos los hizo el Señor. Ambos tendrán que tratar. Ambas circunstancias pueden acontecer a cada hombre. El rico puede perderlo todo y el pobre enriquecer. También ricos y pobres son de Dios. También enseña Salomón en el versículo 3 que hay dos clases de comportamiento ante el mal. El avisado, que también se traduce como prudente, entendido, en la palabra se esconde, no pasa ante el mal. Pero el simple, el texto hebreo dice, en esa palabra simple, dice pazi, que también se traduce como tonto. Y que otra parte más curiosa es seducible, alguien que puede ser engañado, seducido. Pasa por ese mal y, lógicamente, recibe el daño. Ambos están relacionados, pues seguramente el avisado puede ser rico y el simple, seducible, ser pobre, si no se esconde del mal como hace el avisado. Desde luego, Salomón quería que su hijo, al ser rico heredero, fuese un hombre avisado, que recibe el consejo, que lo pone en práctica. El reino estaría en buenas manos. El pueblo entero estaría mejor constituido y preparado. En el año 970 a.C., Israel debía edificar el templo de Yahvé y la casa del rey. En tanto esplendor había peligro de apartarse de Dios, de sedición, y debía hacerse un buen nombre y respeto. Todas estas bendiciones que heredaría Salomón vinieron gracias al temor de Dios de su padre, el rey David, pero debían perdurar en su heredero y en su pueblo, un pueblo sabio. Nos ilustra bien en este caso la historia del rico y Lázaro, que todos conocemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Solo que en ese caso ellos, además de juntarlos Dios, como al rico y al pobre, los probó en vida, y en el seno de Abraham se vio el corazón de cada uno, de que le sirvieron las riquezas al rico. A Lázaro parece que la misericordia de Dios le fue un mejor tesoro. Nosotros hoy podemos ser ricos, podemos ser avisados, prudentes, entendidos en la palabra, en definitiva, sabios. Solo de esta forma seremos una iglesia bendecida y prosperaremos en nuestra vida, evitando ser simples, seducibles por el mundo, y así librarnos del mal. Recibamos, pues, el consejo de la palabra, de los proverbios y los sabios de Dios. Antes de entrar en el último punto, recordemos que el primero nos enseñaba que el buen nombre y la buena fama vale más que las riquezas, y el segundo, el ser avisados, prudentes, sabios, no pasemos al mal ni nos dejemos seducir por el mundo. El último punto nos da el mejor consejo de sabiduría y dice así: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Salomón culmina este bloque de consejos con el temor de Yahvé. No a Yahvé, sino de Yahvé.
Este tipo de temor no es por miedo, sino por amor de Dios. Pero además enseña al pueblo y a su heredero que las riquezas, la honra y la vida, una vida de bendición, proceden de esa amar a Dios con el temor de Yahvé, el que hace rico y el pobre. Ampliemos un poco más. Salomón no quiere dejar en el aire ningún consejo y profundiza en la clave de todo, en el temor de Dios. Él quiere un reino rico, honroso, donde la vida sea de bendición para su pueblo. Y aquí cubre a todos y cada uno de los miembros, sean sacerdotes, sean levitas, sean la corte, el gobierno, el ejército, sea el pueblo. Qué bendición tener un rey que pide a su nación temor de Dios. Desde luego, no quería ser él el único conocido por la sabiduría, sino que quería un pueblo famoso por ser un pueblo sabio y temeroso de Dios. Y en esto nos ilustra lo que dijo el príncipe de los pastores, Charles Spurgeon. Así como todos los caminos de Inglaterra conducen a Londres, todos los textos bíblicos conducen a Cristo. Pues bien, nuestro proverbio no sería menos. El padre que enseña al hijo, con toda la sabiduría nos muestra a un hijo fiel, a Cristo, poniendo en práctica aquella sabiduría que el padre reveló a Salomón, el padre. Del mismo modo, el rey, aquí Dios, nos enseña a su pueblo, la iglesia, a ser sabios y a vivir en la bendición de su consejo y dirección. Nosotros hoy también debemos poner nuestro fundamento personal en el temor de Dios, en la vida como iglesia, como familia, como nación. ¿Cuánto nos iría mejor si nuestros líderes de gobiernos, reyes, presidentes, alcaldes, tuvieran temor de Dios? En nosotros está ser sal y luz del mundo y llevar el conocimiento de este temor de Dios y amor de Dios. Es más, como iglesia que somos, es nuestra comisión compartir esta sabiduría y el Evangelio con todos a nuestro alrededor. Para concluir, me gustaría resaltar que la palabra proverbio en hebreo es mashal. También se traduce como máxima, enigma o parábola, enseñanza. Como mi amigo Martin, el rico holandés, que se juntó con los pobres, aprendió esa enseñanza, esa máxima del valor de la vida, de los amigos verdaderos, del buen nombre, de la prudencia. Y ahora, cuando hablamos, le presento el temor de Dios en su vida, porque dice el Señor Jesús, haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mateo 6:20. Por tanto, estimaremos nuestro nombre y fama más que las riquezas. Conviviremos ricos y pobres, en amistad y misericordia. Seremos avisados y prudentes para evitar no dejarnos seducir por el mundo. Y amando a nuestro Dios en el temor de Yahvé, seremos bendecidos en riquezas y honra y vida, las que Dios nos dé. Así lo dice el Proverbio 1:7, clave sobre el temor de Dios con el que cierro el mensaje de hoy. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dios les bendiga, hermanos, con ese sabio temor y amor de Dios. Amén.